vamos a continuar con la doctora Lizeth Villalobos Ramírez. Ella es experta en la intubación de vía aérea difícil, yo creo que es la mera, gran amiga, expresidente de la Sociedad Médica de aquí de la Linde, y bueno, constantemente trabaja también con el tema de sedación en endoscopía terapéutica. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a por venir a todos los. Estamos. Muchísimas gracias a todo el equipo de Endodiagnóstica por la invitación. Esta soy yo, un poquito de lo que hemos trabajado. Y para mí platicar sobre los procedimientos endoscópicos y el manejo anestésico es muy importante, y venir a hacerlo en un foro de expertos en endoscopía aún más. ¿Por qué? Porque para nosotros como anestesiólogos siempre es como una sedacioncita, ¿no? Todo el mundo dice, vamos a darle una sedadita, y verdaderamente no le damos quizás la importancia que requiere los procedimientos y la complejidad que pueden tener los mismos, ¿no? Dentro de los procedimientos endoscópicos, la endoscopía ha crecido tanto que ahora podemos tener procedimientos quirúrgicos, ¿no? Mangas gástricas endoscópicas, el realizar todo este tipo de, no solamente colocación de balones intragástricos, nosotros trabajamos con procedimientos bariátricos, pero cada vez tienen ustedes esta oportunidad de ir creciendo con nueva tecnología, y nosotros tenemos que hacerlo a la par. Parte de nuestro crecimiento como anestesiólogos tiene que ir con ustedes, porque nosotros necesitamos entender lo que hace el cirujano endoscopista o endoscopista gástrico para poder ayudarlos, para poder tener un mejor desenlace en cada uno de los procedimientos. Dentro de los procedimientos endoscópicos vamos a tener unos que son de duración breve y de una complejidad leve o moderada. Ojo, siempre todos los procedimientos, cualquiera puede tener una complejidad mayor por más sencillo que parezca. Y los de larga duración, dentro de los de breve duración, pues tenemos las endoscopías, las ligaduras de varices polipectomías, los retiros de bandas gástricas, que actualmente ya son pocos, pero aún hay pacientes que tienen las mismas. Y dentro de los de larga duración tenemos las EPRES, enteroscopías, ecoendoscopía, y justamente este nuevo tipo de procedimientos, los TORE, en donde realizan clips y otro tipo de colocación de plasmarrón, en fin. Y nosotros tenemos que estar familiarizados para conocer los riesgos del paciente y buscar los beneficios. Y dentro de esto tenemos que realizar una adecuada valoración pre. Lo ideal es que nosotros realicemos siempre una valoración preanestésica, aunque sea en el área de endoscopía, y que sea un área de endoscopía en donde tengamos todo lo necesario para abordar al paciente e identificar si es un procedimiento electivo o de urgencia. Y en el caso de los procedimientos urgentes, como ya lo mencionaban anteriormente, buscar que el paciente tenga las mejores condiciones y la estabilidad hemodinámica para que tenga una buen desenlace y poder identificar los riesgos que incluso puede tener, como las broncoaspiraciones. ¿Y qué hay con respecto de la toma de decisiones? Pues bueno, lo ideal, lo primero es que nos solicitan, ¿no?, para un procedimiento, y nosotros tenemos que llegar y realizar una valoración adecuada, desde la estabilidad hemodinámica, la vía aérea del paciente, las características incluso del lugar en donde vamos a realizar este procedimiento, y tener un plan anestésico, porque muchas veces a mí me ha tocado que llegamos a una sala de endoscopía y los mismos anestesiólogos, es una sedación, ¿no? Y no vamos ni siquiera preparados con un laringoscopio o con todo el equipo. La verdad es que yo, aunque sea una sedación, procuro traer mi caja con medicamentos, con mascarillas laríngeas,
¿Por qué? Porque nunca sabe uno cuándo un paciente se puede complicar y necesitamos ir por toda la preparación por seguridad de nuestro paciente. Y también, por supuesto, de todo el equipo quirúrgico. Dentro de lo que son los procedimientos tenemos que identificar qué pacientes van a tener riesgo de broncoaspiración, pues los pacientes que tienen reflujo, los pacientes con sangrado, los que tienen vómito persistente y por supuesto que también los pacientes con obesidad mórbida o apnea del sueño son los que tienen mayor riesgo para nosotros. ¿Por qué? Porque este tipo de pacientes no los vamos a poder sedar con tanta facilidad. Porque en cuanto coloque algún opioide o una benzodiazepina, esta vía aérea se va a obstruir. Y mencionaba el doctor aquí justamente los papilomas, y esta es una paciente que tenemos con un papiloma, ¿no? Yo no lo conocí previo a, y la paciente no lo sabía y tenía 86 años. Entonces, al momento que le hice la fibroscopía, encontramos justamente esta lesión y preguntándole a la paciente dijeron, sí, ya la habían visto en endodiagnóstica hace 6 meses, ¿no? Y quitaron biopsias. Pero pues a la paciente no le pareció importante mencionarlo, ¿no? Y la señora, la familiar no lo omitió. Entonces, de ahí la importancia en que nosotros tengamos una valoración exhaustiva y que chequemos el ayuno de los pacientes, por más corto que pueda ser un procedimiento, y que vaya acompañado, porque muchas veces llegan solos y nosotros los sedamos y quedan los pacientes mareados o pueden tener algún problema, como desde una alergia, que ya nos ha sucedido, hasta que tengan inestabilidad hemodinámica y que tengamos que ingresar a ese paciente a una área hospitalaria, y muchas veces van solos. Entonces, es de aquí la importancia de que dentro de nuestro protocolo nos va a permitir preparar adecuadamente a nuestro paciente, identificar los riesgos y cuáles son los procedimientos que vamos a realizar. Para nosotros es muy importante valorar la vía aérea, y el doctor nos hablaba de el poder identificar las lesiones que puede tener un paciente, y no solamente en una laringoscopía, sino también para incluso algún procedimiento endoscópico, ¿no? Este es uno de los pacientes que llegó con sangrado de tubo digestivo alto y tenía obviamente esta lesión, había tenido un cáncer de mandíbula y le hicieron esta resección. Entonces, son los problemas a los que nos vamos a enfrentar todos los días en nuestro actuar. ¿Cuáles serían los pacientes que nosotros podemos considerar de alto riesgo? Los cardiópatas, los pacientes que tienen algún problema a nivel pulmonar, por supuesto los pacientes con obesidad mórbida, porque tienen trastornos respiratorios del sueño, muchos de ellos, y también algunos de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque la fragilidad que van a tener estos adultos mayores, desde la vía aérea hasta a nivel cardiovascular y a nivel farmacológico para nosotros en su titulación, son una población de riesgo. Y pues bueno, de aquí también hay que identificar el tipo de procedimiento que vamos a realizar, y para esto es muy importante el diálogo que vamos a tener con ustedes como endoscopistas, y determinar si hay que asegurar y controlar esa vía aérea. Si nosotros identificamos que desde un inicio ese paciente se tiene que intubar, no tenemos que cambiar nuestro plan anestésico y decir comienzo con sedación y después lo intubo. No, si yo veo que es un procedimiento en donde puede ser difícil ventilación, puede ser que el paciente tenga riesgo de broncoaspiración, desde el inicio ese paciente sí o sí se tiene que intubar. Determinar las dificultades de las maniobras de ventilación. Si yo estoy viendo que llega un paciente con un índice de masa corporal por arriba de 45 y le van a colocar un balón, pues no lo voy a poder sedar, definitivamente, porque en cuanto yo realice la colocación de mi propofol en los 20 mililitros y 50 microgramos de fentanil, ese paciente ya se obstruyó. Entonces lo ideal sería intubarlos desde el inicio o utilizar otro tipo de técnicas, como veremos más adelante.
La historia clínica es muy importante, siempre, siempre, y ahorita que tenemos por aquí médicos internos de pregrado, siempre identificar enfermedades congénitas, malformaciones, las características de los pacientes, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, todo eso nunca está de más, por ejemplo, preguntarlo, porque para nosotros incluso el que un paciente tenga artritis o diabetes de más de 10 años es una vía aérea compleja. ¿Por qué? Porque tiene dificultad para la apertura bucal y tiene rigidez a nivel de las cervicales. Siempre realizar nuestra cavidad. Si tiene sangrado, si tiene una apertura bucal pequeña, si tiene la lengua larga, la limitación cervical, como en el caso de esta paciente que no puede ni siquiera colocarse en decúbito dorsal. En la presencia de quemaduras, cuando tienen la ingestión de algún cáustico, eso también es de suma importancia, y las limitaciones o ausencias de dientes. Estas son las valoraciones que nosotros utilizamos para poder identificar una vía aérea. El Mallampati, el Papilaldreti, la apertura bucal, distancia externo-mentón, y el del Hausdorff, y también la circunferencia de cuello. Hay veces que en los procedimientos endoscópicos omitimos algunas de estas cosas y no debiéramos hacerlo porque esto pone en riesgo al paciente. Y los factores asociados a dificultad para ventilación difícil, pacientes con más de 55 años, índices de masa corporal por arriba de 25, que la última publicación de la Sociedad Americana nos dice es riesgo, índices de masa corporal por arriba de 35. La ausencia de dientes, la presencia de barba, porque justamente nos imposibilita para poder colocar una mascarilla para ventilar al paciente, y la historia de ronquidos. Todo esto lo podemos hacer con mucha facilidad. Si yo sé que mi paciente es diabético, bueno, tiene gastroparesia, y entonces, a pesar de que tenga un ayuno importante, tiene un alto riesgo de broncoaspiración. Si por otro lado mi paciente está con cierto grado de oclusión, como llega a suceder cuando tenemos una gastroyeyuno y se llega a ocluir, bueno, tenemos mucho más riesgo de broncoaspiración en ese paciente. Y en el caso del aumento en el tejido adiposo, como este paciente, pues bueno, tenemos una disminución de la vía aérea por el tejido que queda a nivel periglótico, y esto evita que el paciente pueda ventilar adecuadamente. Estas epiglotis, como ya veíamos anteriormente en pacientes con índice de masa corporal arriba de 40, son epiglotis como gorditas, como si fueran donas, por la misma infiltración grasa. Entonces, difícilmente son vías aéreas complejas que podemos abordar nosotros de manera rápida. Y para esto necesitamos posicionar al paciente en posición de HELP. La posición de HELP es esta posición en mesa de playa, o levantar la parte de atrás de la camilla para que esto me permita hiperextender tanto el tórax como lo que es el cuello, y que mi paciente pueda ventilar adecuadamente. Y lo que son las mejillas evitan que el paciente pueda ventilar con facilidad. Entonces yo tengo que estar viendo cuáles son los riesgos que voy a tener con mi paciente. Y en el caso de los pacientes adultos mayores, que aquí tenemos muchos en el hospital, y por eso me enfoco también en esa parte, los niños no, eso se los dejo a alguien experto en niños, pero sí adultos mayores cardiópatas obesos, eso es lo mío cada día, ¿no? Ellos van a tener Mallampati disminuido, lo que les mencionaba, la disminución en la movilidad cervical, esta laxitud de los tejidos que hace que se obstruya con facilidad el espacio periglótico, y la fragilidad de las mucosas, lo que hace que con frecuencia pueda sangrar con mucha facilidad. Tienen disminución de los reflejos de la vía aérea, trastornos de deglución, y por supuesto, como no tienen tanta, a diferencia de los obesos, tanta grasa, esto evita que también podamos colocar una mascarilla facial con facilidad. Y aquí la diferencia entre lo que es la anatomía de un paciente joven a un adulto mayor, la adoncia que pueden llegar a tener y los riesgos que vamos a tener, desde trauma por colocar
tan solo la cánula de Guedel, esta obstrucción de las vías respiratorias y la acumulación de las secreciones porque no tienen adecuados reflejos de deglución en muchos de ellos. Y como aquí podemos observar, el tipo de mascarillas que utilizamos para estos pacientes son diferentes a las que tienen el colchón neumático, sino unas que permiten que el paciente se le pueda adaptar con mayor facilidad. ¿Cuáles son otros factores de riesgo de complicaciones pulmonares en los pacientes obesos? Bueno, estos pacientes ya sabemos que tienen una capacidad ventilatoria completamente disminuida y que con cierto periodo de hipoxemia, a pesar de que se encuentran adaptados a la misma, pueden presentar bradicardias, trastornos del ritmo e incluso paro cardíaco. De ahí la importancia en que es el tiempo, por el tiempo de apnea seguro que tenemos en menos de 45-50 segundos, tenemos que asegurar la vía aérea de estos pacientes. ¿Qué es lo que necesitamos tener? Siempre succión, siempre nuestra fuente de oxígeno y que tengamos nuestro VEN. Hay muchos lugares en donde tienen el tanque de oxígeno, pero ni siquiera tienen un VEN, pero ni siquiera tienen un supraglótico, pero ni siquiera tienen una atropina cuando un paciente hace una bradicardia o cuando se necesita intubar no tienen ni un laringoscopio. Si bien nosotros como anestesiólogos tenemos que llevar nuestro equipo adecuado, también es importante no someternos a riesgo, y eso siempre se los menciono a todos mis residentes. Siempre busca un lugar en donde tengas todo lo necesario para la seguridad de tu paciente. Ahora, para nosotros, ¿cuál es la carta que vamos a utilizar? ¿Es un laringoscopio, es video, es supraglótico, es fibro rígido? Bueno, esto va a depender del procedimiento al cual vayamos a someter a nuestro paciente, porque todos los podemos utilizar. Y otra cosa importante es el poder identificar qué necesito y qué necesita el endoscopista para yo poder abordar. Aquí podemos ver que estamos haciendo una intubación orotraqueal con un videolaringoscopio y también lo que mencionaba el doctor Alfaro, la técnica en donde yo voy a manejar a mi paciente, porque puedo manejarlo despierto y puedo hacer una endoscopía despierto con desmedetomidina intranasal o en determinado momento estar utilizando lidocaína con un nebulizador, doctor, también es una muy buena opción para que el paciente pueda tolerar una videolaringoscopía. Para nosotros ya está descrito. Aquí vamos a ver una técnica con un fibroscopio rígido. Lo que nosotros tenemos que hacer también como anestesiólogos, y creo que la mayoría lo estamos haciendo, es identificar cada uno de los dispositivos que tenemos a nuestro alcance y tenerlos a la mano para las características del paciente. Siempre, por eso lo ideal sería poder realizar una valoración preoperatoria, pero si no, ir preparados porque en cualquier momento nos puede saltar la liebre. Y yo amo el fibroscopio flexible, la verdad es que es de mis instrumentos favoritos y esto me ha permitido mucho el estar en el área de endoscopía, el poder identificar algunas lesiones. Hace poquito me tocó un paciente con toda la tráquea llena de papilomas y claro que, pero por supuesto lo primero que tiene que ir es, terminando este procedimiento, ir a un gabinete, al gabinete de endoscopía, que le tomen biopsias y que lo hagan, que verifiquen cuáles son esas lesiones, porque hemos encontrado muchas lesiones, ¿no? Dentro de lo que son los dispositivos supraglóticos, los dispositivos supraglóticos son este tipo de dispositivos que nos permiten ventilar al paciente sin intubarlo. Y vamos a tener de primera generación, de segunda generación y los de tercera generación. ¿Por qué la importancia de estos dispositivos supraglóticos? Porque salvan vidas. Si en determinado momento yo estoy sedando un paciente y se me desatura, le pido a mi endoscopista que salga y que coloque un supraglótico y ventilo a mi paciente para rescatar la vía aérea y para evitar que el paciente no caiga en hipoxemia. Las de primera generación fueron las que
tuvimos inicialmente. La diferencia con las de segunda generación es que estas tienen un canal para vaciamiento gástrico y las de tercera generación nos permiten intubar al paciente. Entonces también podemos rescatar una vía aérea compleja a través de este tipo de dispositivos. Cuando tenemos aperturas bucales muy limitadas, con 2 centímetros que tengamos de apertura bucal, puedo colocar un dispositivo supraglótico y a través del dispositivo supraglótico poder intubar al paciente. Entonces es una alternativa muy importante. La forma en la que yo coloco los dispositivos supraglóticos, esta es otra cosa muy importante, la curva de aprendizaje es muy corta. Entonces es más fácil que yo pueda enseñarle también a mi personal de enfermería que, por ejemplo, en el caso de endoscopía, todos tienen su curso de vía aérea difícil y saben cómo rescatar a un paciente cuando está cayendo en hipoxemia. Eso es sumamente importante porque para nosotros nos permite saber que todo el equipo esté adaptado a las condiciones del paciente y que en una urgencia el paciente podamos contar con ellos, y nos ayudan de verdad muchísimo desde colocar, traernos una guedel, traer el supraglótico, hiperextender al paciente y poder ventilarlo. Este es el nuevo, ya no tan nuevo, dispositivo supraglótico que es LMA Gastro. Yo lo utilizo cuando tengo pacientes con obesidad y que yo sé que se me van a colapsar, colocamos el dispositivo. Y también lo hemos utilizado en algunos pacientes con riesgo de broncoaspiración y que me dicen es sangrado, pero no sé qué tanto sangra, le pongo el dispositivo y esto me permite sellar, queda completamente aparte la glotis y entonces esto me va a permitir, ahí van a observar cómo entra al estómago y sale y queda completamente separada la epiglotis, disminuyendo el riesgo de broncoaspiración. También lo hemos utilizado para algunas CEPRES porque cabe bien el panendos y cabe bien el duodenoscopio. Entonces, esto nos permite que si vamos a tener al paciente boca abajo o de lado o es obeso y tengo riesgo de colapso, podamos utilizar. Otra técnica que nosotros podemos utilizar es el uso de estas mascarillas y a través de un CPAP o un BiPAP. Cuando tenemos este riesgo nuevamente de colapso, colocamos un CPAP o un BiPAP con, en el caso del BiPAP, una presión en rampa de 14 y nos llevamos a 20 y la podemos sedar perfectamente y ese paciente no va a quedar en hipoxemia. Entonces, esto es lo que nosotros utilizamos en algunos pacientes cuando se colocan balones intragástricos y que tenemos el riesgo de colapso de la vía aérea para que el paciente esté adecuadamente sedado y no esté despertándose, ¿no? Y aquí lo que les mencionaba, pudimos entrar para desobstruir una gastroliuroanastomosis. Entonces, como sé que necesito tener en una sedación profunda a mi paciente, entramos con el endoscopio terapéutico y pudimos desobstruir esta gastroliuroana. Y ahora, sí, doctor. Y este otro tipo de procedimientos, como es el caso del TORE, en donde ustedes necesitan que el paciente esté completamente intubado, hay que nosotros identificar y también como ustedes como endoscopistas, el podernos decir qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a necesitar. A nosotros nos sirve para tener un plan anestésico y para evitarle riesgos al paciente. Aquí colocando para un cáncer esofágico una prótesis, estas endoprótesis también las hemos utilizado en el caso de fugas en algunos procedimientos bariátricos, pero necesitamos saber cómo van a tener, qué es lo que necesitan en la cavidad y qué es las condiciones que van a tener el paciente. Los niveles de sedación que vamos a tener, por eso les menciono, desde un nivel donde solamente vamos a tener ansiolisis hasta una anestesia general. Esto lo vamos a decidir dependiendo del procedimiento y dependiendo de las características del paciente, pero siempre buscar tener una adecuada monitorización, una adecuada colocación del paciente y estar
siempre con el paciente monitorizado y preparado ante cualquier eventualidad. Aquí no me voy a detener porque es un poco lo que son las características farmacológicas, y sí podemos realizar sedaciones sin opioides y en pacientes despiertos. Hemos estado utilizando dexmedetomidina intranasal y esto permite una adecuada analgesia en los pacientes. Lo utilizamos de 0.3 a 0.5 microgramos por kilogramo de peso. El único inconveniente es que necesitamos esperar media hora a que haga la dexmedetomidina, pero toleran una panendoscopía de manera adecuada. Las complicaciones, pues podemos tener dificultades en la intubación, edema, secreciones, broncoespasmos, como ya lo mencionábamos, o incluso la falta de abortaje de esta vía aérea y que tengamos que convertirla de manera quirúrgica. Aquí el protocolo que estábamos realizando con el doctor en las duodenoscopías con anestesia libre de opioides, y esto nos permite reducir el consumo de agentes con beneficio para los pacientes y sin menos sedación en el postoperatorio. ¿Cuáles son las complicaciones relacionadas? Pues primero, luego, una inadecuada valoración del paciente, el que no tengamos una técnica definida y que pongamos en riesgo por querer hacer las cosas más fácil, y otra muy importante, el que las sedaciones no sean por médicos anestesiólogos, ¿no? Porque se puede presentar una complicación y entonces no va a haber quien la resuelva. Y el 50% de estos casos pueden ser prevenibles. De ahí la importancia de que tengamos una adecuada valoración, comunicación, y que se encuentre un anestesiólogo siempre en la sala. Yo recuerdo que hace algún tiempo salió una maquinita que daba propofol, que duró 2 segundos porque tuvieron muchos accidentes en Estados Unidos. Entonces, siempre tenemos que cuidar los riesgos relacionados al procedimiento, al abordaje de la vía aérea y la inestabilidad, como ya lo mencionábamos. Ahora, a ver, factores de riesgo relacionados con el entorno, áreas no preparadas, personal poco familiarizado. Esto es sumamente importante porque si no tenemos a un enfermero que sepa, ábreme el oxígeno y me abre el aspirador, no me pases, pásame una cánula y no me pasa la cánula, le pido que me pase de mi caja la laringoscopia y no tiene ni idea, eso también me pone en riesgo a mí. Entonces, siempre aprender a pedir ayuda, no estar aislado de los compañeros y estar preparados en las áreas para poder identificar los riesgos, ¿no? ¿Y por qué? Necesitamos tener una comunicación efectiva entre todo el equipo médico, porque el 70% de los errores son debidos a un factor humano y son evitables. Necesitamos hacer conciencia de la situación, administrar tarea, tomar decisiones, pero sobre todo trabajar en equipo y pedir ayuda cuando lo necesitemos. En el área del cuidado, ya casi para terminar, postoperatorio, identificar cuándo vamos a tener algún problema, que mi paciente no se vaya con náusea, que se encuentre con una adecuada recuperación en cuestión de su sedación, que tenga una adecuada estabilidad hemodinámica, que sature por arriba del 95% y sobre todo que esté completamente despierto, orientado y que responda a las órdenes. ¿Qué es lo que nosotros podemos concluir el día de hoy? Que el manejo integral de nuestros pacientes en el área de endoscopía requiere conocimiento de la patología, comunicación e identificación de las necesidades, interés y compromiso por parte de todo el equipo médico, tanto de enfermería e incluso el administrativo, y sobre todo la ponderación del objetivo común, que es el bienestar.